Auspicia este segmento Clarity Laboratorios S.R.L. Sancor Seguros. Bienvenidos a Impacto Económico desde los estudios de Video Center y para todo el Alto Valle, Cutralcó y Plaza Winkle, y renovando en cada programa nuestro compromiso con la educación económica y la libre iniciativa privada. Anticipo de contenidos para el programa de hoy. Vamos a compartir 3 entrevistas que grabamos en el marco de la Oil and Gas Patagonia, que se celebró hace unas semanas atrás en Neuquén. También mi opinión sobre el tema del dólar, por qué bajó el dólar blue, por qué se achicó la brecha, un tema de coyuntura económica que voy a desarrollar en el último bloque. Y vamos a comenzar con un tema de fondo, como es el de la libertad. El pasado 9 de noviembre se celebró un nuevo Día Internacional de la Libertad, conmemorando la caída del muro de Berlín en su 25 aniversario de la caída de este oprobioso muro. Y vamos a reflexionar no solo con respecto al hecho en sí, sino al significado que tiene en cuanto a el valor de la libertad y sus beneficios. Creo que eso es algo en lo que tenemos que plantearnos una profunda reflexión de cara al futuro. Y para eso convocamos a la licenciada Jalenska Surakovsky-Luparelli, que es directora ejecutiva de la Fundación Progreso y Libertad, y al doctor Gastón Rambón, que es abogado y también integrante de la Fundación. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto. Bueno, primera reflexión en cuanto a cuál consideran que fue el significado de la caída del muro de Berlín. Bueno, para comenzar, a mí me gustaría subrayar que el muro de Berlín no cayó, sino que fue derrumbado por quienes eran sojuzgados por la Rusia soviética, ¿sí? Que aquel 9 de noviembre de 1989 que vos mencionabas, en el marco de una serie de protestas masivas, lograron que los soldados de la Rusia comunista abrieran el muro y luego, por elección de estas personas, ¿sí? Fue derribado. Claro. ¿Sí? Fue una elección en pos de la libertad. Exactamente. ¿Gastón? Sí, la experiencia, no tanto del muro, sino la experiencia alemana, es una experiencia modelo, digamos, para la humanidad. Porque en Alemania, durante la segunda mitad del siglo XX, en Alemania se dio una especie de experimento provocado por la Rusia soviética de comparación en una misma sociedad que tenía una misma tradición, una misma cultura, de 2 sistemas diferentes. Un sistema de libertad y un sistema, que yo digo, de servidumbre y de mentira. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en 4 ocupaciones, ocupaciones que iban a ser transitorias y que fueron transitorias en la República Federal Alemana, que se crea en 1949, y en la Alemania Oriental, que continúa ocupada por la Unión Soviética. O sea, autodenominada República Democrática Alemana. Bueno, ahí viene un poco eso que yo decía de la servidumbre y de la mentira, porque con el tema del muro también hubieron varias mentiras interesantes de tener en cuenta por las cosas que pasan hoy día y también para evitar o advertir los problemas que se nos presentan y sobre los que también a veces se nos miente. Resulta que en ese periodo, ¿no es cierto?, que fue un periodo también excepcional de la humanidad, porque por primera vez después de una guerra los vencedores no saquearon al vencido, sino que lo ayudaron a reconstruirse, que fue el Plan Marshall y la reconstrucción alemana, provocó, ¿no es cierto?, que de Alemania Oriental empezaran a emigrar personas hacia Alemania Occidental. ¿Y cómo lo hacían? A través de Berlín. Porque estaba dividida, ¿no es cierto?, Alemania en 2, la frontera era muy estricta, pero en Berlín había un enclave occidental. Berlín tenía, digamos, en chiquito, en una ciudad, tenía la misma división que el resto de Alemania. Entonces, los berlineses orientales, a través de Berlín Occidental, emigraban a Occidente. Y no solo ellos, sino los checos, los polacos, los húngaros, venían de toda Europa del Este a Berlín
y de ahí se iban a Occidente. Claro, esto antes de la construcción del muro fue. Sí. Eso fue justamente una de la causa principal. De la construcción. Sí, pese a que con esto de las mentiras, lo que dijeron las autoridades alemanas en ese momento, que era para evitar, ¿no es cierto?, la invasión de parte de los occidentales al modelo, ¿no es cierto?, exitoso que era la Alemania Oriental para ellos. Porque ellos fueron los que quisieron hacer este experimento. Dijeron, en esta misma sociedad demostrémosles a los occidentales que el sistema soviético, que el sistema socialista es mucho mejor, y entonces dividamos y mantengamos un régimen diferenciado. Y lo que pasó fue lo contrario. Claro. Y por eso se terminó construyendo el muro. Sí, los dirigentes soviéticos eran conscientes de que la población berlinesa estaba notando el contraste entre ambos sistemas. De hecho, bueno, existen los testimonios, ¿sí?, de diferentes líderes, ¿sí? Por ejemplo, de Nikita Khrushchev, conscientes, ¿sí?, expresando que que la población podía contrastar ambos sistemas, que notaban las diferencias y que por eso se estaban yendo, ¿sí?, estaban abandonando el sistema soviético, y esto estaba provocando todo un movimiento en el este. De hecho, se estima que entre 1946 y 1961, sí, año en el que se construye el muro, por lo menos fueron 3 millones de personas que fueron del este, ¿sí?, al oeste, ¿sí?, que emigraron, que elegían habitar bajo otras normas, bajo otro sistema político, económico, cultural. Por eso es que la caída del muro de Berlín simboliza, entre tantas cosas, el derrumbe de una ideología que tenía que encerrar a la gente, ¿sí?, encerrar a las personas detrás de muros, de alambrados, de campos minados, hasta con perros y todo un sistema policial muy severo, ¿sí?, contrario a la vida, para que la gente no se escape, ¿sí?, un sistema que no atraía. De hecho, dice el historiador Jean-François Revel que el fracaso del socialismo, ¿sí?, se ve con claridad no en la caída del muro, sino en su derrumbe, ¿sí? En su derrumbe, digo, en su construcción. O sea, no se ve en el derrumbe, se ve en la construcción, ¿sí? Cuando el muro se construye, ahí se denota que el socialismo no funciona. Pero que la gente se escapaba. Que no había manera, que no era el paraíso en la tierra que prometía, sino que la gente quería huir, que la gente quería alejarse. Claro, un dato para complementar lo que vos planteás, Jalenska: el muro fue custodiado por 14.000 soldados, 600 perros, 186 torres de vigilancia y, otro dato, tenía 3,5 de alto. Y yo les he contado que pude tocar el muro antes de que fuera derribado, cuando viajamos con mi familia a Europa, y era la frontera tangible entre la libertad y la esclavitud, algo muy fuerte, ¿no? De un lado, la opresión, y del otro lado, en donde estábamos nosotros, la libertad, el color, porque el socialismo es gris, ¿no? Es parte de su característica, era una zona de guerra, eso. El lado oriental. Sí, el experimento que intentaron hacer dio a la inversa, ¿no es cierto? Eso es claro. Hay una cosa anecdótica de esos miles de soldados que custodiaban el muro. Muchos de los que escaparon a Alemania Occidental con el muro ya construido, que saltaron el muro, eran soldados guardias que se enlistaban ahí, parece, para poder escaparse. Pero esto que decía Jalenska recién, me parece que lo tenemos que tomar muy en cuenta. Porque hoy, ¿no es cierto?, así con mucho relativismo, como que todo da lo mismo, se habla de que todos los muros son malos, ¿no es cierto?, se dice. Entonces se mete en la misma bolsa el muro de Berlín con otros muros que, por supuesto, uno también critica, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque yo el otro día estaba en el jardín de la casa de un amigo que tenía una linda vista, pero bueno, construyeron una reja y también una pared de un muro por protección. De seguridad, uno dice, qué horrible esto no puede ser. Pero no es lo mismo que esa persona construya ese muro de esa forma a que construya un muro en su casa para que su familia no salga y mantenerlos encerrados. Claro, yo creo que igualar, por más que
desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, las fronteras tendrían que ser nada más que algo, una división administrativa y simplemente eso, ¿no es cierto?, no lo que han sido durante el siglo XX ni lo que son hoy. Ese es mi punto de vista. Por más que fuera ese, ¿no es cierto?, la construcción a veces de muros como lo que ocurre en Israel, como lo que ha ocurrido en Estados Unidos, bueno, es criticable, ¿no es cierto?, porque impide la libre circulación de las personas. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un país construya un muro para que sus propios habitantes queden encerrados dentro del país, para que no tengan posibilidad, para que se les coarten cualquier perspectiva de mejoramiento, de conocimiento por fuera de lo que ese gobierno intenta meterles en la cabeza. Eso es súper negativo. Sea un muro de concreto como este, o sean muros, ¿no es cierto?, no tan de material o de hormigón, sino muros como meter ideas xenófobas, tratar de coartar la posibilidad de conocer otras cosas, imposibilitar, como ocurre hoy día en Argentina, la compra de moneda para viajar al exterior, donde es todo un trastorno. ¿Y todo para qué? Para que nosotros tengamos menos posibilidades de conocimiento, menos posibilidades de apertura mental, menos posibilidades de ser libres, en definitiva, ¿no? Ahora, hoy tenemos un muro, de hecho, en Cuba, ¿no? Hablando de otro experimento socialista. El muro, en todo caso, es el mar y, en este caso, bueno, la cantidad de gente que se sube a una embarcación precaria para escaparse, muchos mueren. Bueno, se dice que hay una democracia con los pies. Claro, tal que cual. es la gente que migra. Se va, claro. Como pueda, ¿no? Porque el caso de los balseros cubanos es muy trágico, ¿no? Claro. Pero la gente que elige emigrando, que elige con los pies, donde se observa a nivel mundial esto, donde la elección es hacia las naciones más prósperas, que casualmente coincide con aquellos países, aquellos estados que tienen un sistema institucional que garantiza y protege los derechos humanos más fundamentales. Claro. Hablando de la vida, de la libertad, de la propiedad, de la búsqueda de la propia felicidad. Claro. Porque justamente, si pensamos en Cuba comunista, Venezuela, en una Corea del Norte, estamos hablando, claro, Venezuela, de casi dinastías militares, sí, claro. Que también tienen a su población encerrada y con la construcción de innumerables muros. Quizá a Cuba no le hace falta la construcción de una estructura física, claro, pero cuando la población está sometida por un sistema legal, por un sistema policial que les impide siquiera atreverse a desarrollar una idea alternativa al relato oficial. Sí, opinar. Opinar, ¿sí? No hablemos de libertad de prensa, de libertad de expresión, estamos hablando de sistemas que culturalmente son muy rígidos y de allí al resto de la sociedad, claro. ¿Sí? Hay control severo, por ejemplo, en la educación, ¿no? Claro. Bueno, esos son muros, y esos son muros que hemos de derribar y que se construyen también de manera muy sutil muchas veces. Sí, sí. Sí, bueno, en el caso venezolano ahí creo que es un ejemplo. Punto, en Cuba no es gratis la educación, lo que es gratis es el adoctrinamiento, ¿no? Que es distinto. Claro. Hay un punto que me parece muy importante de lo que estaba diciendo recién Janeska, esto de este tipo de muros, ¿no es cierto?, con la posibilidad de expresarse y demás, y la sutileza a veces con la que se construyen, porque hoy día, ¿no es cierto?, la situación evidentemente no es la misma que en la época que se construyó el muro de Berlín, en donde era mucho más fácil hacer propaganda y adoctrinar a la población porque había 3, 4, 5 medios, claro, de difusión, los tomaban los gobiernos y de allí propagaban su doctrina. Claro. Hoy día, gracias también a la libertad, con la explosión que hay de información, en donde cada persona puede elegir el tipo de medio y la forma en cómo conocer la realidad, claro, a través del internet, a través de las noticias, de la difusión de ideas y demás en tiempo real. Hoy tenemos un menú infinito, claro, de ideas a través de internet y ya vemos cómo desde distintos gobiernos, ¿no es cierto?, se empieza a plantear, no, pero limitemos internet, no, regulémoslo porque va a ser mejor, porque va a ser en defensa del consumidor. Siempre hay que desconfiar, como decía Alberti en su momento, hay que desconfiar de los gobernantes. Claro. Cuando el gobernante empieza
a decir, ¿no es cierto?, que nos quiere proteger. Sí, sí, sí. Es como los alemanes cuando dijeron del muro. Claro. Dijeron, vamos a hacer un muro o hicimos un muro, porque lo hicieron sorpresivamente en 2 días. Dijeron, hicimos el muro que se llama Muro de Protección Antifascista. Claro. Entonces, claro. cuando nos quieren proteger tanto, y como ahora que nos dicen, no, vamos a proteger al consumidor con Internet para que los contenidos, para que no sea invasivo, para esto, para lo otro, en realidad lo que quieren hacer es coartarnos la libertad. Sí, sí, tal Hoy día cual. estamos perfectos con Internet, Sí, sí. podemos conocer. Dejá que me protejo solo, ¿no? Exactamente. En Cuba, gracias a la libertad de Internet, han aparecido estos Los blogueros blogueros, que uno conoce claro. cómo es la vida real dentro de Cuba, gracias a eso. Claro. Yo que no he podido Sí, viajar sí. a Cuba, lo puedo ver a través de allí. Si se permite o permitimos que los gobiernos levanten este muro simbólico en lo que es Internet, y vamos a perder esa posibilidad, y vamos a perder libertad. Sí, Entonces, sin duda. es muy importante tenerlo en cuenta eso. Sí. Un cierre para este primer bloque, me quedo con lo que vos planteaste, Gastón. Desconfiemos de los gobiernos que históricamente han sido la principal amenaza a la libertad individual. No sé. Les propongo un paréntesis. Ya venimos. Auspicia este programa Casinos del Río. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.